Hola amigos, yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Rafita, ¿y hoy día de qué vamos a hablar? Sí, Pilita, hoy día vamos a hablar sobre pues una noticia que ha estado rondando ya semanas atrás y que en realidad es un tema que ya tiene bastantes meses, incluso años, ¿no? Y que se ha renovado pues con un nuevo personaje político de México que que está reiterando, ¿no? El pedido, la exigencia de que España pida perdón, disculpas por las atrocidades hechas en la conquista, ¿no? La conquista española. Bueno, que de todas maneras nos toca también de alguna manera a nosotros, ¿no? Obvio, a su realidad toda América Latina, Sí. ¿no? Estamos involucrados, ¿no? Y ojo que no solamente es un pedido de México, ¿no? Hay movimientos políticos regionales en algunos países de Sudamérica que persisten y tienen esa idea, ¿no? De que España pida perdón, ¿no? Y efectivamente hay una gran cantidad de información y bueno, hemos escogido un video para hacer una video reacción y comentar sobre este hecho bastante particular que sucede hoy. Así es, Rafita. Pero antes de ir a ese video, también recordar que, por ejemplo, en nuestra época política con Toledo, Toledo dijo que después de 500 años llegaba un oriundo del país al gobierno. El primer indígena que ha sido elegido presidente en 500 años en Sudamérica. Y también Castillo, en su, si no me equivoco, en su toma de mando, se refirió también a la conquista española y lo que significó para el incanato esa conquista. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. A ver, vamos a ver si hasta qué punto es cierto esto de que, o hasta qué punto coincidimos o no coincidimos que España debería pedir perdón o no por la conquista. O algunos Pero le llaman invasión, ¿no? sí, pero antes de ver el video, una tingencia, además, ¿no? Me causó gracia que Toledo y Castillo dijeran eso, porque Toledo, bueno, tiene un apellido de una ciudad española y Castillo de Castilla. O sea, es algo, usando un sombrero más español que ese sombrero que Castillo usaba no puede haber, ¿no? Esas son las incongruencias pues, de nuestro querido planeta político, ¿no? Sobre todo El aquí en esta sombrero de parte. Castillo era español, no sabía, y yo tengo conocimiento de que ese sombrero, bueno, además tengamos en cuenta que con España también generó de herencia sus costumbres, no sé el tema del sombrero, pero el sombrero de Castillo alude al campesino que usa ese tipo de atuendos para cubrirse del sol y toda la lluvia y todo lo que significa ser campesino, trabajar en el campo. Claro, esas son algunas variantes del sombrero español, igual que el poncho. Mucha gente cree que el poncho es inca o pre-inca, en realidad es también español. Hay muchas ciudades, provincias en España que si tú las miras, están mirando el sur peruano, las casas, las tejas, las costumbres, de verdad, pues también el propio sincretismo cultural. Pero bueno, ese es un tema bastante amplio y complejo, amiga Pilita. Sí, creo que nos podemos perder en eso, pero creo que es mejor que vayamos al video de reacción. ¿Te parece, Rafita? Sí, Y lo ojo, vamos ojo. comentando. Ojo que es respetable, ya queremos adelantar a los amigos del canal, que es respetable las posiciones, pero simplemente eh, vamos a hacer de repente aquí alguna especie de opinión que incluso tal vez ni tú ni yo coincidamos en algunos puntos y en otros sí coincidamos, ¿no?
no hemos tratado el tema a fondo. Hace tiempo no hablamos de esto, ¿no? Y la verdad es que el tiempo pasa y uno va cambiando. Eso es cierto. Bueno, entonces vamos al video de reacción, Rafita, ¿te parece? Listo. Era una oportunidad para iniciar una etapa nueva. La propuesta que le hacíamos era, nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia, luego con el México independiente, hubo más esclavitud o igual. Ya nosotros hicimos eso, ya ofrecimos disculpas, fuimos al perdón con los mayas, con los yaquis, pero para los monarcas, arrogancia, se sintieron ofendidos, me mandaron ahí a sus escritores, a Vargas Llosa. Tina Tirogénova, adelante. Vamos. Bueno, ya analizamos la noticia, ahora vamos al contexto, porque como casi todo lo que analizamos aquí, la historia de los malentendidos entre el gobierno de México y la corona española es larga y no empezó con la decisión mexicana de no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Dura unos añitos ya, nos enteramos a cuentagotas de ello y eso que ha tenido sus momentos gloriosos y ha involucrado a personajes tan conocidos como polémicos, como por ejemplo José María Aznar, Mario Vargas Llosa o Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, que por cierto ayer se refirió al presidente saliente y a la presidenta electa de México como imbéciles, oportunistas, demagogos y sinvergüenzas. Eso es para que nos ubiquemos en el nivel del debate al que estamos asistiendo gracias a nuestros académicos de la lengua. Si tenemos que señalar el punto de partida de toda esta polémica, nos tenemos que remontar a como mínimo 5 años atrás. Como máximo, bueno, estaríamos hablando de centenares de años, claro, pero vamos a ser breves. En 2019, poco después de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al rey Felipe VI. Aquí la tenemos en pantalla. Su Majestad Felipe VI, 1 de marzo de 2019, le expongo el siguiente manifiesto. Le plantea en este manifiesto que a estas alturas, bueno, resulta ineludible una reflexión ante hechos que marcaron la historia de ambas naciones. A principios del año en curso, habla de 2019, se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana. La incursión que encabezó fue sin duda un elemento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Andrés Manuel López Obrador enumera en esta carta los atropellos que se cometieron durante la conquista y el proceso de colonización, la instauración de la esclavitud, la imposición de la fe, la usurpación de las tierras, de las propiedades privadas para repartírselas entre los colonizadores, actos que, dice, fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Aclara, es importante, que no le pide un resarcimiento del daño causado ni tiene intención de proceder de manera legal. Lo que le dice en este manifiesto es que para el bicentenario de la independencia mexicana y para los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que se dio tras el primer enfrentamiento del Hernán Cortés contra los pueblos indígenas, el Estado mexicano le pedirá perdón a los pueblos originarios, en concreto a los pueblos yaqui y maya, por las guerras emprendidas por el gobierno mexicano en su contra, y le invita al Estado español a ser partícipe de esta reconciliación histórica. Es decir, le propone trabajar en ello de forma bilateral, convocar una ceremonia conjunta y que ambos países escriban un relato compartido y sincronizado de su historia común, con esa petición de disculpas por parte de los dos estados. Bueno, pues se ve que para la corona española esto era un agravio tremendo. Vemos a López Obrador hablando de lo que había ocurrido y las razones de por qué ellos, como gobierno, habían pedido perdón y que también a ellos se debería sumar la corona española, ¿no? Pero refiere que España le mandó, entre otros, a sus académicos, y me causa sorpresa porque mencionan a Vargas Llosa. Vargas Llosa es peruano, ¿no? O sea, no sé si está dentro de su bagaje, que creo que se nacionalizó español también, pero él es un académico que es conocido más dentro de lo que es un personaje peruano.
Sí, en realidad Vargas Llosa tiene doble nacionalidad, ¿no? Es peruano y también español, ¿no? Eh, bueno, entonces en base a eso me imagino que hubieran recurrido a él, ¿no? Pero es bastante interesante. Este es un tema bastante amplio, Pilita, pero vamos a tratar de desarrollarlo y opinar en la medida, al menos de este contexto actual, ¿no? Ujú. México está solicitando, México, que España pida perdón por los crímenes de la conquista. Entonces, y España, obviamente, a pesar de que España está ahorita presidido por un gobierno de izquierda, pero bueno, me imagino que su línea política y con el rey a la cabeza y su diplomacia, pues han ya manifestado que España no tiene que pedir perdón de nada, ¿no? Entonces nos encontramos ante dos posiciones aparentemente irreconciliables. Incluso ahora la actual presidenta creo que no ha invitado al rey de España, ¿no? Y España pues se ha sentido ofendida, ¿no? Entonces es un tema bastante particular, pero yo creo que este es un tema más que de reivindicación o histórica, es un tema de contenido político, ideológico, para mí. No sé qué posición tendrás tú, Pili, pero para mí. O sea, ¿cómo se podría pedir perdón por hechos que los actuales representantes de España, los políticos, la clase política y el pueblo español en sí, por hechos que han sucedido hace más de 500 años? Eran otras personas, otros gobernantes, otra élite, otra política del momento. No, no hay, que yo sepa, nunca ha habido en España una política de genocidio poblacional de los pueblos conquistados, ¿no? Hay mucha desinformación, hay muchos recortes de la historia, hay muchas historias también mal contadas por omisión o también por mala intención, ¿no? Entonces es bastante peculiar este pedido. Una consulta, el que está hablando creo que es Pablo Iglesias, me parece. Sí, el que les dijo, váyanse a la M en el Congreso a los, creo que él es de izquierda y a los de la derecha, creo, aludiendo, en algún momento vi un corte en la época de la pandemia, donde él les manda a la M, ¿no? A sus, acá le dirían entre otorongos, ¿no? Ustedes que son al cumplimiento de la Constitución y a la separación de poderes, lo que Franco era la democracia. Ustedes que gobiernan con el fascismo y con la extrema derecha en muchas comunidades autónomas, traen aquí una iniciativa en la que dicen que quieren defender la Constitución y la separación de poderes. Pues miren, señorías, me veo obligado a parafrasear hoy aquí al gran Labordeta y decirles, váyanse a la mierda. Ah, claro, él es el de izquierda que está en contra del capital y de las empresas, pero que lo primero que hizo fue comprarse una mansión en la mejor zona de España. Bueno, esa es la eterna contradicción de ese tipo de dirigentes políticos. Pero en fin. Bueno, ahí hay un tema discutible, Rafael, porque una cosa es la ideología y otra cosa es la realidad y la economía, ¿no? Es como si nosotros hoy día estuviésemos hablando como todos los ricos se han arrodillado ante un partido comunista, ante un presidente comunista de China frente a lo que ha pasado en Shanghái. O sea, eso es muy discutible, pero bueno, no es materia del caso, sino más bien ver hasta qué punto esto o la postura tanto de López Obrador como de Sheinbaum o de América insisten en que España debería pedir perdón, o sea, debería pedir perdón en realidad. ¿En qué nos resarciría o en qué nos cambiaría eso? Porque hablar de genocidio hoy día, desde una perspectiva actual, evidentemente podríamos tocarlo, pero a la historia no la puedes ver con ojos de ahora, las tienes que ver en su momento histórico, cómo era en ese momento que los pueblos se desarrollaban, y hay que entender la historia, qué pasaba en ese lado del mundo,
y qué ocurría aquí, en América, no en Perú, en México, y luego todo lo que significó América y la conquista, para decir, intentar hacer un análisis subjetivo, porque siempre vamos a tener una parte subjetiva de si realmente podríamos hablar de un genocidio, o si realmente podríamos hablar de atrocidades, o de qué hablamos cuando hablamos de la conquista o de la invasión española, como la quieran decir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el pedir disculpa, más allá de un gobierno ya cuyos gobernantes han cambiado, evidentemente, han pasado más de 500 años, pero quienes siguen asumiendo la corona, va por una línea de linaje? Entonces entiendo que esa es la lógica de los que están a favor de esta propuesta, ¿no? Creo que por ahí va. Bueno, la actual presidenta dice España, ¿no? No dice la Casa Borbón, que es regente de la actual Casa Real del actual rey, ¿no? Dice España como país, como nación, ¿no? Bueno, como país en realidad, ¿no? Pero bueno, yo me parece un poco complicado esta situación, pero sería bueno pues también hablar ahorita si hubo en realidad atrocidades o no, porque el elemento castigador, sancionador de carácter moral, ético, es los abusos o las atrocidades cometidas por los españoles, ¿no? A ver, seamos sinceros, todo acto de conquista, no solamente de los españoles, si hablamos de los propios incas, de los aztecas y mayas, que han conquistado pueblos, que han sometido pueblos, que han devastado pueblos, o sea, la historia de la humanidad está hecha por actos de conquista, ¿no? Es parte de, lamentablemente, pero es parte de, ¿no? No hay conquista generalmente sin actos de violencia, es bastante complicado que se pueda realizar eso. Entonces, tendrían que pedirse todos los pueblos históricamente dominados y los dominadores o invasores, ¿no? Eso es un poco complicado, ¿no? Sí, pero claro, por eso entonces tendríamos que pensar hasta qué punto esto, el pedir perdón, cambia o nos mejora como ciudadanos, o qué va a ocurrir si alguien te pide perdón, ¿te cambia? O vamos a cambiar como nación, México va a cambiar como nación, o de repente estamos siendo muy superficiales, ¿no? O sea, hay algo más profundo que de repente no lo estamos viendo para los mexicanos. Claro, pero en México pasó algo similar a lo que pasó, cuando hablamos de Perú y México, hablamos de los virreinatos de Nueva España y virreinatos del Perú, ¿no? Que han sido los más significativos en esta parte del continente, ¿no? Y lo que mucha gente a veces no sabe es que la parte de la leyenda negra, como hay leyenda negra, también hay leyenda rosa, ¿no? Ninguno de los dos es bueno. La leyenda negra señala pues, que la mayoría de la población indígena ha sido diezmada, asesinada por los españoles, y en realidad eso no es cierto, porque ya se sabe ahora que muchas de las causas de la reducción de la población indígena han sido por las enfermedades que tienen los europeos, no solamente españoles, han venido gente de Europa, de todos los países. Y dos, el tema es que a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el colonialismo, que en realidad fueron siglos después de la conquista, como fenómeno, el colonialismo, a diferencia de lo que sucedió en los virreinatos, se puede identificar como un fenómeno de extracción económica y punto. Si vemos, por ejemplo, las colonias de Francia, la colonia belga, alemana o las propias inglesas en África, en diferentes partes del mundo, vas a encontrar solamente como signo distintivo de la colonia un cuartel militar y una mina o un puerto para sacar los minerales o los productos de interés económico, y no más. Pero aquí en Latinoamérica, España, si bien hay rasgos de colonialismo al principio y de extracción a lo largo, pero hubo un fenómeno, que es el fenómeno de integración cultural. Un país que quiere una colonia no pone universidades,
no pone colegios, no pone instituciones, no hace caminos, no crea en tendencias políticas. O sea, ha habido una irradiación administrativa política, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a veces mucha gente no sabe, ¿no? Otro, por ejemplo. Pero no sabe, pues todo el mundo lo ve, pero, o sea, vamos a decir también, ay, los españoles fueron los buenitos y vinieron y nos construyeron todo porque nosotros éramos tarados, ¿no? Tampoco creo, ¿no? O sea, tampoco es lo tan así, creo yo. O sea, pusieron universidades, hicieron caminos porque necesitaban desarrollarse y había toda una estructura política, económica, que implicaba que los que se quedaban aquí y hacían vida aquí tenían que seguir desarrollándose, y una forma de desarrollarse es pues crear universidades, establecer nuevas rutas. Si vas a explotar los minerales o lo que hayas encontrado en los países conquistados, necesitas nuevas rutas. Entonces, o sea, no es ni todo negro ni todo blanco, ¿no? O sea, hay un punto gris. Entonces, tampoco es que vinieron y nos, ay, pobrecito, estos son los indios y hay que construirles sus carreteritas porque no tienen, pues, nada más Machu Picchu, tienen, los mexicanos tienen una serie de expresiones culturales que lo hicieron en su momento, y que desde su perspectiva y desde su cultura en su momento era su forma como se iban desarrollando, ¿no? Y de hecho Europa tenía otra forma de ver su desarrollo, pero los mexicanos también tenían desarrollado, los mayas, si no me equivoco, ya usaban el bronce, el oro y la plata. Entonces no eran un pueblo, digamos, tan atrasado como a veces se piensa, ¿no? Entonces, de repente para Europa sí tenían, por su forma o su religión, si se quiere, pero tampoco es que han sido la panacea. O sea, digamos que, como tú dices, en una conquista, los conquistados, de hecho, van a tener que asumir ciertas reglas de quienes toman el poder. Eso es así, o sea, esa es la regla de quien toma el poder. Entonces, tampoco hay que romantizarlo, ¿no? Hay que verlo de la manera más objetiva posible, creo yo. No, por eso decía que hay la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Para mí son dos extremos que uno debe tener mucho cuidado, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, de la particularidad de España, porque la mayoría de esas universidades, colegios, eran para indígenas, y sobre todo, por ejemplo, en el Cusco, hubo la primera universidad que era para los nobles hijos, los descendientes de los nobles incas. Y eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que el primer cuerpo normativo de protección a los indígenas fue dado por España, con la ley de Indias, ¿no? Entonces, ¿cómo puede darse la idea de que... Con Bartolomé de las Casas. Claro, él es uno del aparato religioso, ¿no? Pero en realidad la ley fue promovida por los reyes de España, y hay cartas entre los reyes de España y los descendientes incas, ¿no? A través de esa institución que se creó, el alfajerazgo real, me parece, de los 24 electores en Cusco, ¿no? Que mantenían todos los privilegios los descendientes incas. Y ojo, hay que recordar que el incanato, igual que, sobre todo el incanato, se alió con España, la nobleza española con la nobleza inca, ¿no? Igual también sucedieron con muchas partes de Sudamérica, en Guatemala, el pueblo de México, a etnias que han sido sometidas por los aztecas, por los mayas o por los incas, apoyaron a los españoles porque vieron en ellos, pues, un grupo de personas que podían salvarlos de la dominación, tanto inca, española, maya o azteca. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando Manco Inca se dirigió a Lima, quien salvó a Pizarro y a los españoles fue una pariente de uno de los incas, de los indios de Guaylas, ¿no? Que vinieron y apoyaron. O sea, esa historia no se cuenta porque no conviene, pues. O sea, yo estoy convencido, Pili, de que aquí la historia está sesgada. Hay un potente contenido ideológico de división, de desunión, de lucha de clases, ¿no?
que en realidad se ha promovido ahora en lucha de etnias, lucha de color de piel, etcétera, etcétera. O sea, la leyenda negra no, la leyenda rosa tampoco. Tampoco España ha sido pues la panacea, como dices tú. De que ha habido abusos, pero no pues como política genocida, tanto en el gobierno de Perú como en el de España. Y ojo, ya para terminar mi intervención, los esclavos, bueno, que yo sepa, no ha habido, con la ley de Indias, no hubo indígenas esclavizados, ¿no? Por eso que trajeron a los negros de África como esclavos. Ahora, que haya habido enclaves, que sí lo ha habido, y tú sabes, porque eso lo hemos estudiado en la universidad con el gamonalismo peruano en la sierra, ha habido enclaves en el siglo XVIII, sí que ha habido abusos, ¿no?, de terratenientes, eso no se puede negar, pero el cuerpo normativo estaba ahí, ¿no? Hasta que llegaron pues los Borbones, ¿no? Que lo cambió todo, ¿no? Y por eso que con los Borbones hubo la revolución de Túpac Amaru, que la de Túpac Amaru no se reveló porque era el gran revolucionario andino, sino porque le tocaron el bolsillo a Túpac Amaru. Pero bueno, no vamos a hablar sobre la historia del Perú, hablemos de este pedido de la actual presidenta de México, Claudia de apellido alemán, ¿no? Sé que ella es descendiente de su papá, creo que es judío, me parece, ¿no? Pero bueno, eso es una visión que tiene no todo México, una parte, me imagino, y sobre todo por su partido, ¿no? Con las características que ya todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero un apellido no te hace no nacional, ¿no? O sea, tampoco es que tú eliges de dónde nacer o de quiénes van a ser, de quiénes vas a descender. Creo que vamos a ir más allá de tu apellido, pero si no, yo diría, pucha, por mi apellido no puedo decir, no tengo raíces indígenas, pero soy más... Pero es lo mismo, pues, porque si ella tiene apellido alemán, también debería pedir ella perdón a los judíos y a todas las víctimas del nazismo, ¿no? O sea, te digo, o sea, yo lo digo con un tono de sarcasmo, porque me parece un poco ridículo la posición que tiene México actualmente de que España pida perdón, ¿no? Pero bueno, son posiciones políticas más que históricas para mí. Está bien. Vamos a ver todo lo que comentan estos periodistas y después también de repente podamos llegar a alguna conclusión intentando ser objetivos, ¿no? Porque de hecho, siendo de esta parte de América, de hecho vamos a tener alguna subjetividad probablemente. Así es. Bueno, sigamos. ¿Qué ha hecho la Casa Real? Bueno, aquí ya lo contamos por encimita. A nivel oficial no han hecho nada, no contestaron ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Hicieron como si el sobre hubiera caído en el buzón de los vecinos. Tras bambalinas sí que parecen haber maniobrado y juzguen ustedes si bien o mal o regular. Primero se filtró el contenido de la carta al periódico Reforma. Luego distintos súbditos empezaron a reírse a mandíbula batiente sobre la osadía mexicana. ¿Cómo le van a reclamar no sé qué sobre lo que pasó no sé cuándo? Cuando AMLO dice que mandaron a responder a sus escritores, se refiere a un episodio muy concreto en el que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dice que AMLO tenía que haberse mandado esta carta a sí mismo. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela a él mismo y respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión,
mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. Ojalá. Rafa, me sorprende, hago un alto acá, porque me sorprende que Vargas Llosa salga a la derecha con la bandera española y al otro lado puede ser coincidencia con la bandera argentina. Tendría que haberle puesto la bandera peruana, ¿no? Cuando lo escucho a Vargas Llosa, ¿sabes? Me hace recordar algo que pasó hace algún tiempo atrás. No recuerdo si fue en México, Ecuador o Bolivia. Me parece que fue en México, donde un político, de tez blanca, ¿no? Blanca y de apellido europeo, ¿no? Fue entrevistado por un periodista, pues, de rasgos mestizos, ¿no? Y apellido, creo que ese periodista, no es un ejemplo, ya, se apellida, por ejemplo, Zapata o Sánchez, ya que me parece. Y el periodista le preguntó, y le preguntaba al periodista, ¿no? Le preguntaba, ¿no? Señor, ¿usted por qué no pide perdón? Porque ustedes, los europeos, descendientes de europeos, han matado a los indígenas, han matado a los antepasados, ¿no? Y este político le respondió, dijo, pero yo me he pedido europeo, ¿no? Mi segunda generación de mi familia no tiene ni siquiera 70 años. ¿Usted cómo se apellida Sánchez? Bueno, pues los Sánchez se han venido de España y han matado a su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo a matar. Usted debería pedir perdón. Entonces, y el periodista en realidad se quedó pues helado, no supo qué decir, ¿no? Y es una clara muestra del sesgo, me parece, étnico, además de lo político, que tienen pues algunas personas, ¿no? No me parece de verdad que se esté dando este tipo de discusiones políticas, pero bueno, salvo tú, Perita, que tengas una teoría que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué? O, en todo caso, ¿estás de acuerdo con que España pida perdón a México, te parece? Ah, ya quieres que responda de una vez. De México. Vamos con calma, espérate, primero hay que discutirlo. Recordemos que cuando llega la conquista o cuando se da la conquista o la invasión, como le quieran llamar, ya me es irrelevante los nombres que le den. Conquista. Bueno, entonces yo voy a decir invasión cuando tú digas conquista para que haya el equilibrio, ¿no? Porque si no van a decir, no, estos están sesgados. En esa conquista, cuando se empezaron a ya tomar posición, excepto los pueblos que se adhirieron y que les respetaron sus costumbres, sus tradiciones, las otras partes de los que se sublevaron, cuando los sometieron, los bautizaron con apellidos de ese lado del mundo. Entonces cambiaron. O sea, acá hay pocos Mamán y Guamán, ¿no? Yo tengo a una amiga que se apellida Guamán y yo le digo, tú eres de la nobleza inca. Y los apellidos y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si por ejemplo, no sé, yo tengo rasgos oriundos, probablemente tengo mezcla en mi familia y todo lo demás, pero tengo rasgos oriundos. O sea, mi apellido de repente tenía que haber sido Huamancóndor, qué sé yo, Yupanqui, no lo sé, ¿no? Pero entiendo que es parte de... Entonces, me parece superficial para mí decir, oye, por tu apellido, entonces mejor tú pide disculpas. Creo que ese no es el punto central o el punto neurálgico de lo que se tiene que discutir. Y me parece interesante lo que dice Vargas Llosa también. Ojalá que cuando salga del gobierno López Obrador haya menos gente explotada, haya más gente que tenga posibilidades. Y una historia de un país no se cambia en 5, en 10 años, ¿no? Hay todo un proceso generacional para que
vaya cambiando, sino miren a los chinos, miren a los rusos, miren a Estados Unidos, miren a Europa misma, ¿no? No cambió de la noche a la mañana, en 5 años, en 10 años, es muy poco tiempo para decir que un gobierno podría cambiar. Una realidad de un pueblo va generando los cimientos para que esto se vaya desarrollando en el futuro. Entonces también me parece, y yo respeto mucho a Vargas Llosa, he leído muchos de sus libros, y Vargas Llosa en su juventud, saben, creo, Vargas Llosa ha sido de izquierda en su juventud, ¿no? Ahí lo desarrolla mucho su tía esposa Urquidi en su libro Lo que Varguitas no dijo, sí, ¿no? Entonces, es también muy vacío lo que plantea Vargas Llosa, ¿no? En ese discurso, que puede estar a favor o puede estar en contra, pero de él no me esperaba una cosa tan vacía, tan simplista, ¿no? Entonces ya eso me deja un poco un sinsabor, ¿no? Puedo yo estar de acuerdo o no con él, pero, o sea, no puedes decir que en un gobierno de 5 o 10 años, en 10 años vas a cambiar una realidad histórica. Si quieres, desde la conquista hasta esa época del gobierno, o desde el inicio de su gobierno de un gobernante, o sea, no lo vas a cambiar, vas a dejar cimientos y eso se verá en el futuro si cambió o no cambió, si se pudo cambiar o no. Claro, antes de entrar a lo de Vargas Llosa, solamente una tingencia, ¿no? Los apellidos que tenemos la mayoría de los peruanos, una parte, sí tienes razón, ha sido modificada, adecuada, ¿no? Al castellano, ¿no? Pero otra parte, y la inmensa, la mayoría, ha sido producto del mestizaje. Tenemos sangre española, sangre indígena, o sea, eso es... sangre negra. Sí, también es incuestionable eso, ¿no? Entonces, y a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con otras potencias, ¿no? Por ejemplo, los ingleses o los anglosajones que arrasaron con toda la población indígena, claro, casi indígena, en Australia, tú vas a ver gente blanca, europea, la población indígena ha sido relegada y es muy poquita, ¿no? En cambio, aquí en España, pero aquí en América ha habido un alto grado de mestizaje. Ah, ya te sientes español, ya. No, yo no digo eso, yo soy peruano, ¿no? Pero no puedo renegar de un hecho histórico palpable, ¿no? O sea, ¿cómo puedo que no somos descendientes de esa mezcla de indígena y europea? No lo podemos hacer. Está en nuestro rostro, está en nuestra tez, está en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, está en la tauromaquia que tanto te gusta, está en la realidad. O sea, la hispanidad, o mejor dicho, yo no quiero usar el término hispanidad, la peruanidad, que es la conjunción del indígena con lo hispano, somos nosotros. Igual pasa también en todos los países de Sudamérica. Y la mexicanidad también. También, ¿no? Entonces, y lo de Vargas Llosa es cierto, es de repente una respuesta más política que otra cosa. Bueno, Vargas Llosa no es un historiador, de repente hubiera sido mejor una respuesta de un historiador, ¿no? Dando exactamente cuáles han sido los actos, entre comillas, cometidos o no cometidos por España, ¿no? Más que esa respuesta. Sí, pues ha sido una respuesta más política que otra cosa. Bueno, sigamos viendo entonces, Rafita, a ver qué nos dicen estos periodistas, porque por las caras no estaban muy de acuerdo, ¿no? Sí, cierto. Bueno, sigamos. Ojalá cuando termine el mandato del licenciado, los indios mexicanos hayan tenido mejores condiciones de vida y más oportunidades. Eso dice el escritor peruano. Hola, Mario. ¿Qué tal? Venimos del futuro y te tiramos datos del Banco Mundial. Más de 9 millones de personas han salido de la pobreza en el sexenio de López Obrador. Tu sueño se ha cumplido. Se ha cumplido. Desde luego, no faltó el siempre dialogante y humilde Arturo Pérez Reverte con su dosis de insulto tuitero. Que se disculpe él, es un imbécil, escribió en aquel momento. También nos iluminó con una reflexión José María Aznar. Y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés
por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, para mayor ser. Usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Voy a parar. No puedo. Es lo que he estado diciendo, ¿no? Es muy superficial y muy simplista decir, oye, mira tu apellido, tu nombre, bla, 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 y por eso mejor no digas nada. No, pues, es que si eres una persona que vas a emitir una opinión desde una posición de poder, desde una historia de escritor, de historiador, de político, entonces tu respuesta no puede ser, y me niego a escuchar ese tipo de respuestas tan básicas, ¿no? Eso déjalo para mi profesor de mi colegio nacional, ¿no? Pero no me parece, a mí particularmente me parece un simplismo, no entiendo ese tipo de respuestas, de verdad. Claro, lo que pasa es que, insisto, ¿no? El argumento dado por López Obrador en su momento y ahora por la Sheinbaum trata sobre hechos históricos, ¿no? Entonces, la respuesta debe basarse en hechos históricos, una posición histórica, y no en un argumento de contenido político, que ya pues es un poco disperso, ¿no? Más aún si se usa el sarcasmo, como lo está haciendo Aznar, ¿no? Bueno, es que no se combate así ese argumento. Un argumento político con político. Este tiene un contenido obviamente político oculto, pero en la superficie está la historia, ¿no? Que debe ser rebatida con hechos, ¿no? Con datos, sobre todo. Ahora, imagínate también, no sé si sea prudente estar en estas cosas, porque imagínate, los españoles son también mezcla de culturas que los han invadido, de árabes, de los romanos, de los fenicios, y ellos son también, pues, entre comillas, mestizos, simplemente que han sido, pues, la tez blanca de todos los europeos. No hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero ellos no están pidiendo perdón al mundo árabe porque han sido conquistados, invadidos por más de 300 años o más, por a los fenicios, a los romanos y otras culturas, ¿no? Cada uno sigue con su vida, ¿no? Pero es su problema si no piden que les pidan perdón, pues. Pero, o sea, yo creo que la discusión no va si pides perdón o no. Yo creo que la discusión tiene que ir desde el punto de vista histórico y desde lo que significa para una cultura, para un país ahora, para una historia cultural, si ese pedir perdón nos va a cambiar como cultura, como sociedad, nos va a mejorar o nos va a hundir. O sea, creo que la discusión debe ir por ahí, porque si no, oye, ¿por qué no le piden perdón? O sea, nuevamente, estamos jugando a los niños de primer grado de primaria, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí la discusión, Rafita, me parece. No, pero ¿qué está detrás de ese argumento de que España pida perdón? ¿Es un complejo? ¿Es un trauma, acaso? Va a resarcir, va a cambiar la realidad. Eso creo que es el punto que debemos analizar, ¿no? Porque si al final... Lo que pasa es que nuestra historia sudamericana es una historia acomplejante, pues, porque como escucho a veces en muchas personas, ¿cómo queda la psiquis de una parte de la población mestiza con rasgos indígenas en el que se le ha metido en la cabeza de que un grupo de españoles pequeñitos han conquistado a millones de indígenas? Obviamente que es traumatizante, es acomplejante, ¿no? Pero lo que no saben es que no fue ese grupito de españoles, fueron etnias indígenas que se aliaron con los españoles para liberarse, pues, de esos conquistadores de la época, mayas, aztecas, incas y otros reinos, ¿no? No solamente es eso. Si te enseñan así, obviamente que te meten en la cabeza y obviamente si tienes un complejo, ¿por qué no se supera, no? Bueno, son posiciones, como digo, no todo el país de México piensa eso, no todos los países de América, algunos
un porcentaje importante sí lo piensa y se respeta, ¿no? Pero bueno, eso creo que tiene para rato, pero el problema, Pilita, que esto va más allá. Bueno, si yo pido a España y España no me pide perdón como país, bueno, pero ¿por qué tengo que cortar relaciones o enfriar relaciones comerciales o diplomáticas o políticas y crearse una especie de enemigo al otro lado del océano? Los españoles van a ser los enemigos ahora de los mexicanos, no van a comerciar. ¿Qué va a pasar? Esto puede escalar. ¿Por qué alimentar odio? ¿Es necesario? Basta con pedir perdón. Y si no lo hace, bueno, cada uno sigue con su vida, ¿no? Es como si tú estás con un ex, ¿no? Y el ex te hizo daño y tienes que, pero pídeme perdón. No, pídeme perdón. Y tú tienes tu hija, y tu hija tiene su otra hija, tu nieta, tú ya falleciste, y tu nieta va a decir al nieto de tu ex, pide perdón a toda mi familia por lo que le has hecho a mi abuela. De verdad, a mí me parece risible eso, ¿no? Me parece risible. Bueno, a ver, vamos a seguir escuchando qué nos dice, pero sí, me dejó un mal sabor, Aznar con su comentario tan básico, ¿no? Para un personaje como Aznar, creo que no iba. Pero bueno, vamos. Tony Cantó, Isabel Díaz Ayuso, Espinosa de los Monteros, no quedó un ultraderechista sin opinar sobre las mieles de la colonización y de la evangelización. Es derecha versus con su izquierda. tono habitual, el de los señores de la metrópoli. Que se disculpe él. Con esta frase podríamos resumir la respuesta que recibió México de España. Cuando, a decir verdad, en la propuesta, él, AMLO, es el primero que se muestra dispuesto a disculparse y que de hecho lo hizo. Así que llegan tarde todos estos reclamos. Como siempre, faltó comprensión lectora de la propuesta. Damos por hecho que de forma intencionada. Total, que en febrero de 2022 AMLO declaró una pausa en las relaciones con España por falta de respuesta por un lado y por una serie de discrepancias con las empresas españolas que operaban en México. Y así es como llegamos al punto de hoy, con misiones diplomáticas completas funcionando en ambos países, con empresas españolas trabajando en México, con expresidentes mexicanos viviendo su mejor vida en España y con un elefante en la habitación que, bueno, volvió a enseñar la patita. Toda la situación no merecería mayor debate si el Estado español atendiera la petición mexicana o quizás si al menos respondiera a ella. Tampoco habría sido el primero en hacer algo similar. Un tal Jorge Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, le pidió perdón en 2021, como contábamos antes, a los pueblos originarios por, cito literal, los pecados cometidos durante la conquista, en respuesta a un manifiesto similar de López Obrador. El propio Estado mexicano, como venimos diciendo, lo hizo con los pueblos yaqui maya, también lo hizo con los migrantes chinos por la discriminación que sufrieron a principios del siglo XX. Canadá pidió disculpas a sus pueblos originarios por distintos episodios de violencia. En 2020, la monarquía belga pidió perdón por los abusos coloniales cometidos en el Congo, pero España no. España no. No removamos las heridas del pasado. Olvidémonos, aquí no se pide perdón por nada. Parece que la política del olvido para cerrar las heridas no se aplica solamente a la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y así parece que va a quedar el tema relegado al olvido, al menos del lado español. Y del lado mexicano, pues quedará en el nivel retórico porque, como dije, tampoco esa pausa en las relaciones se tradujo en mayores consecuencias. De hecho, ayer, durante la tradicional mañanera, una de las últimas del sexenio, por cierto, el propio López Obrador decía que una cosa son las relaciones entre los gobiernos y otra las relaciones comerciales. Y los resultados de las operaciones financieras de bancos españoles en México son para que los CEOs las enmarquen. Dijo AMLO que en el año 2023 los bancos extranjeros en México obtuvieron utilidades récord y más de la mitad de esas utilidades corresponden a dos bancos españoles, al Banco Santander y a BBVA. México es un mercado muy atractivo para el sector bancario español. Las tasas de interés, los costos de los servicios, los costos de riesgos convierten el negocio bancario en México en un auténtico chollo, o sea, en todavía más chollo que en otros lugares del mundo. Te cuentan que han realizado importantes inversiones en el país, pero acto seguido reconocen que las ganancias son mayores. El crecimiento de los ingresos recurrentes, margen de intereses y comisiones, consecuencia del fuerte dinamismo de la actividad, compensó con creces el incremento de los gastos en un contexto de mayor inflación, dice BBVA en su informe de resultados de 2022. En 2023,
BBVA obtuvo un beneficio histórico en México, 5.795 millones de dólares, la cifra más alta de toda su historia, casi el doble de lo que ganaron aquí en España, ojo. Y si salimos del sector bancario, pues tenemos a Repsol, Iberdrola, que vendió su propiedad al Estado mexicano hace tan solo unos meses, Endesa, la constructora OHL, etcétera. Así que ya pueden dejar de lamentarse la derecha mexicana y Arturo Pérez Reverte y quizá reflexionar un poco antes de llamar imbéciles a personas elegidas por más de 35 millones de ciudadanos. Puede que haya encontronazos a nivel retórico o diplomático y es un asunto muy importante que en algún momento España tendrá que asumir y resolver, pero lo que les importa a todos estos, que es el capital y el negocio, bueno, ahí está, sin afectaciones. De hecho, está preocupado el sector panista sobre las relaciones hispano-mexicanas, pero hay que ver los ánimos de los banqueros para darte cuenta de que aquí no ha pasado nada. En una conferencia en Londres, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, dijo que México sigue siendo atractivo a largo plazo en comparación con Estados Unidos, que ofrece muchas oportunidades de inversión y que en los últimos años han tenido más de 5 millones de nuevos clientes en el país. AMLO lo ha dicho claramente, nunca hubo problemas entre México y España, no es con España, es solo un acto de arrogancia por parte de la Casa Real. Una falta de respeto en la que no solo no contestas de manera oficial a una petición formal, sino que envías a tus opinadores orgánicos a enterrarla en chistes e insultos. Todo tenía fácil solución, pero prefirieron tirar de los Vargas Llosa y de los José María Aznar para que conviertan una propuesta de hermandad entre los pueblos y las culturas en un enfrentamiento entre señoros que salen a mostrar quién tiene más larga la espada de Hernán Cortés y quién tiene la compresión lectora más corta de todos. Otra oportunidad perdida y, sobre todo, una verdadera lástima. Gracias, compañera. Tengo en pausa las relaciones con el gobierno español. Pero el pueblo español es otra cosa. Cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto. Una cosa es su gobierno, su monarquía, y otra cosa es el pueblo. Bueno, Rafa, entonces, ¿cuál es tu opinión de eso, de los comentaristas, periodistas, no sé, creo que son europeos, respecto a la postura de México en relación a que España debe pedir perdón? Más me parece, desde mi punto de vista, me parece más que es una postura entre izquierda y derecha, más que ir a la profundidad de lo que significa el sometimiento o la conquista de un pueblo. Igual en una conquista o en una invasión, como la quieran llamar, hay un sometimiento, de hecho. Hay negociaciones, han existido negociaciones, pero hay un bloque que va a ser subordinado, porque quienes negocian son los que han tenido el poder. El pueblo va a seguir siempre siendo el pueblo. No, yo insisto, es un tema para mí de corte político, ideológico, pero a mí me gustaría algo, por ejemplo, que López Obrador, en su momento, o la actual presidenta, hubieran exigido pues a Estados Unidos, a su vecino favorito, que les para la olla. Claro, que les para la olla, porque Estados Unidos, México sería otro país más, ¿no? México nuevo. Que exijan pues Estados Unidos que les devuelva Texas, California, que mataron a los soldados mexicanos por la invasión, la conquista. ¿Por qué no lo hacen? Claro. ¿Por qué crees que no? ¿No? ¿Y por qué si lo hace con España, que está al otro lado del mundo y que en realidad no tiene mucha injerencia política ni económica sobre México, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Si al final es lo mismo, ¿no? O casi lo mismo, ¿no? Sí, pues, pero algunos... ¿Por qué no pide perdón que Francia le pida perdón, ¿no? Porque Francia en un momento tuvo cierta injerencia política, ¿no? ¿Por qué no lo pide? ¿Por qué con España? O sea, Francia, Inglaterra. ¿No? O sea, mira, yo podría acceder a instalar esa idea si un país como España hubiera tenido una política, como política de gobierno, de reino, de nación, de país,
conquistar y matar a la población indígena así, tal cual, y solamente extraer minerales, ¿no? No mestizaje, no establecer instituciones, civilidad, ciudadanía, religión, evangelización, nada. Solamente arrasar, arrasar, arrasar. Como política hasta el día de hoy. Si fuera así... Bueno, a mí el tema de la evangelización no me convence, pero coincido en alguna parte contigo. Nuevamente, o sea, yo no veo a los españoles o lo que fue la conquista española, tanto a la cultura, a los mayas, a los aztecas, como a la cultura inca, como la panacea. Hay que hacer una precisión, si no me equivoco, ya los mayas ya no tenían tanta relevancia, habían desaparecido, ya lo que estaban rigiendo eran los aztecas, no puedo equivocar solamente. Ahí sí, disculpa mi ignorancia si lo he mezclado, no tengo la certeza de eso. Y antes que me olvide, tengo un punto más nada más. A mí me parece haber leído, escuchado en algún momento de que España, después de la independencia de México, vino una comitiva diplomática y hasta 2, creo, y de otra manera pidió perdón a México. Creo que está registrado por ahí en los 1800, pero me parece que ese hecho ya pasó. Y si fuera así, sería gravísimo. Significa que los historiadores mexicanos o el propio gobierno no saben su propia historia, eso ya pasó. Pero bueno, y los españoles tampoco son tan tarados que no saben su historia. O sea, los dos. Pero me parece que, claro, como político, sí, pero por eso te digo, este es trabajo de historiadores, y lo escuché, me parece, de un historiador español, me parece. Pero bueno, esta es chamba de los historiadores. Aquí los políticos tuercen la realidad, tuercen la historia para intereses, pues, ¿no? Claro, porque la historia tiene que ser vista, siempre pienso yo, de la manera más objetiva posible, porque si le pones un contenido político, un contenido subjetivo, un contenido de patriotismo, de nacionalidad, como lo quieras llamar, entonces esa historia va a estar sesgada, ¿no? Entonces, para mí, ni los españoles son tan bonitos y que nos construyeron o le construyeron a México sus iglesias porque he escuchado a algunos que dicen, no, pero si tú haces la comparación de la iglesia de no sé qué, del templo no sé qué, con los españoles somos iguales, claro, si tú hablas con un español y conoces su cultura, vas a ver que son muy parecidos a nosotros, hasta nuestras taras las tienen, ¿no? Porque hemos sido mezclados, pero ese no es el punto, o sea, no estamos discutiendo eso. Creo que es importante conocer o entender cómo se dio este proceso de colonización y de transformación de una sociedad con sus cuestiones negativas, porque las hubo, no es blanco, y con otros también contenidos positivos que nos sirvió, y que a partir de eso ahora somos lo que somos, ¿no? Porque si no negaríamos parte de nuestra historia, pero tampoco podemos dejar de ver los aspectos negativos y solamente enfocarnos en lo positivo, o solamente ver el aspecto negativo y solamente ver el aspecto positivo y dejar de lado las cuestiones negativas. Entonces, si hacemos eso, creo que ya estamos perdidos como sociedad y no estamos entendiendo nada. La leyenda negra de la que se habla, y yo algo he revisado, este señor Arturo Pérez Reverte, que es un periodista y ahora me parece que está escribiendo, tiene un libro, creo, España no tiene que pedir perdón, una cosa así, que ha sido un corresponsal de guerra. Él habla de esta leyenda negra que se promueve a partir de los ingleses para desacreditar a la corona española, ¿no? Y justamente a partir de eso se empieza a desarrollar una serie de campañas de propaganda que otro correlato tiene las corrientes libertadoras. A mí las corrientes libertadoras, la verdad que yo no me siento liberada y me molesta cuando la gente cree que San Martín y Bolívar nos hicieron un favor. Hay mucha gente que desconoce, seguro, que en realidad para que los españoles se vayan, en Ayacucho hicieron una negociación y luego le tuvimos que pagar a la corona inglesa
todos los gastos de la guerra, a O'Higgins, al mismo San Martín y todo lo demás, promovido, y ahí tiene bastante sentido y bastante eco de lo que dicen estos de la leyenda negra, ¿no? Habrá que hacer un análisis porque también veamos que ahí también va a haber cierto sesgo, por eso es importante ver de manera objetiva y contrastar las 2 o 3 o 5 posiciones que haya respecto a esto y buscar un punto equilibrante que nos permita decir, bueno, creo que me aproximo de esta manera a la historia, ¿no? Esta me parece que es la historia más cercana de lo que pudo ocurrir, porque de hecho cada uno va a contar la historia y siempre va a tener un aspecto subjetivo, no va a ser totalmente objetivo, ¿no? Entonces, es cierto que a partir de esta historia negra que se construyó, lo que se buscó es desprestigiar a la corona española, y justamente esto hoy día lo toman estos grupos indigenistas, estos grupos anticolonialistas, este grupo de izquierda, etcétera, para decir, bueno, entonces nos tienen que pedir perdón porque nos invadieron o porque nos sometieron, y eso nos va a resarcir. A mí no me va a resarcir que alguien venga y me pida perdón, ¿no? O sea, no sé. A mí me va a resarcir, si es que digo me siento sometida o me he sentido sometida, me va a resarcir que tú vengas y me des parte de mi historia para conocerla. Eso me podría resarcir a mí. Si es que me sentiría sometida o ultrajada, etcétera, que no es así, ¿no? Es cierto lo que dices respecto. La leyenda negra en realidad se inició pues, por algunos países, potencias de la época, porque tenían intereses contra España, ¿no? Yo tampoco creo, por ejemplo, en la leyenda rosa, ¿no? Yo te lo he dicho de que España fue pues la panacea, el crisol aquí, ¿no? Hubo excesos, hubo actos negativos también, eso es indiscutible. Como también es discutible y reprochable, por ejemplo, la posición que tienen algunos partidos políticos de España. Por ejemplo, un partido de Vox, que es de la derecha más dura que hay en España. Salió de pasado un comentario de un político de esa tienda política, indicaba, ¿no?, que España no tiene que pedir perdón. Creo que se expresó con términos muy duros, ¿no?, sobre esas tribus incas, aztecas, mayas de costumbres horripilantes, una cosa que dijo así, ¿no? Ya, esos son los extremos que nos llevan pues a distanciarnos, ¿no? Entonces, la acción pues de la derecha más dura de política, que en vez de tener un argumento histórico, la historia se argumenta con historia, no con política. Exacto. Si no, va a ser un sancochado y va a salir un monstruo, un engendro de eso, como ya salió, ¿no? Y como por digo, ejemplo, perdón que te corte, como por ejemplo, si es que sería cierto, que yo desconozco, que España no sé en qué año le pidió perdón a México, si es que fuera cierto esa hipótesis, o sea, y el gobierno mexicano son unos limitadísimos, y los españoles, el gobierno español y el monarca es otro limitado, ¿no? O por lo menos su gente que trabaja, son tan limitados que ni siquiera se han tomado el cuidado de revisar y decir, mira, oye, acá está, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Al historiador Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel, gracias por su tiempo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto. ¿Qué primer comentario podría regalarnos, Juan Miguel, de toda esta controversia generada desde el día de ayer, que tiene pues antecedente en 2019? Y si nos queremos ir mucho más atrás, pues tiene a lo mejor la raíz cientos de años, muchísimos más atrás, Juan Miguel. Pues mira, lo primero que te puedo comentar es que apenas escuché la última parte de lo que estaba sonando y que no estoy de acuerdo con nada. No hay nada de lo que pedir perdón, pero además si uno quisiera empeñarse en pedir perdón, ¿sí?, hay que hacer un poquito de historia. Lo malo es que los gobernantes actuales parten de la base de que le hablan a gente ignorante y abusan de eso. En 1836 se establecieron relaciones diplomáticas entre México y España cuando se aceptó la independencia. Se hizo una ceremonia de disculpas, desagravios y amistad. En 1910, Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia nacional, vino una delegación española, se hizo una ceremonia de desagravios, de amistad, de pedir disculpas, trajeron los arreos militares de Morelos, intercambiaron regalos y se declaró amistad perpetua.
En 1991 vino el rey don Juan Carlos y se presentó ante líderes indígenas de comunidades de Oaxaca y se llevó a cabo un acto del desagravio. Eso ya ha pasado muchas veces. Pero más allá que te rezarse o no. Pero Pili, la historia es oculta por interés político. Yo te cuento algo que eso casi yo no le he comentado con nadie la primera vez que lo comento. Es tu primera vez. Así es, que se me quedó instalado niño, de muy niño ya. No sé qué edad ha tenido yo, no sé, menos de 10 tal vez. Y había, me acuerdo que en mi casa un libro largo, como un blog, rectangular, pero era un libro de historia, pero con muchos gráficos, ¿no? Y hablaba sobre de la época, pues, primitiva, pasaba por todas las culturas, y las últimas hojas se ve, o sea, por el periodo de la conquista inca, ¿no? Y después de eso aparece un cacique español con bolsas de oro, su caballo blanco y atrás indígenas, y se acabó la historia. Y yo dije, pero esto es cuando recién, y los 300 años del virreinato, ¿qué pasó? Dije yo, ¿no? De niño, ¿ah? Bueno, yo no sabía que era la época del virreinato, pero por lo que podía entender en ese momento, decía, falta algo, ¿no? Y cuando me di cuenta de esa literatura, hecha en el gobierno militar, revolucionario militar de Velasco Alvarado, de izquierda ideológica, pues ha cortado, Pili, esa parte de la historia hasta el día de hoy. O sea, solamente los historiadores de profesión o los aficionados por la historia pueden conocer eso. O sea, por ejemplo, mucha gente no sabe que el Imperio Español ha sido en su momento una conjunción de reinos, tal vez de entre 13 y 15 reinos. Reino de Sicilia, bueno, y entre ellos estaba el del Perú. Y Perú, o sea, su clase, la nobleza inca ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? Hay descendientes incas en Cusco, ¿no? Y ellos tienen ahí parte de la historia. Entonces, no es tan cierto que han sido, pues, hemos sido arrasados, ¿no? Hemos sido arrasados por una política genocida española. Obviamente que el acto de violencia de conquista dejan saldos negativos en cuanto a víctimas, como también a lo largo de toda la historia del virreinato, ¿no? Con que vio abusos, excesos, eso es innegable, eso no se puede negar, pero no ha sido una política. Tampoco digo que ha sido, pues, el Edén, el paraíso, ¿no? Como en toda civilización. Entonces, pero es justo y necesario que todo ser humano, todo ciudadano, tenga la historia fidedigna, sin añadidos políticos, sin añadidos ideológicos, y que en base a eso saque sus propias conjeturas o conclusiones. En base a eso, pero no omitiendo la información, no deformándola. Pero bueno, es parte de nuestra historia y nuestra política actual y pasada, ¿no? Pero en todo caso, Pilita, creo que es prudente concluir con una pregunta, ¿no? ¿España debe pedir perdón a México? ¿Sí o no? Para ti. O España debe pedir perdón a América, mejor, ¿no? La verdad que no me aventuro a responder por un sí o por un no, no por ser política o socialmente correcta o incorrecta, porque yo generalmente soy incorrecta, sino porque me falta información para entender cuál es el sentido de pedir perdón, ¿no? Lo que tú dices es importante porque si nuestra historia está solamente limitada a cierto grupo de historiadores, de académicos, probablemente nos quedemos con eso que nos han contado mal en el colegio, ¿no? Que vinieron los españoles, que eran los que estaban en las cárceles, me decían a mí, ¿no? Que estaban en las cárceles, eran criadores de cerdos, ¿no? Y nos conquistaron 300 españoles, creo, con un imperio. Entonces, o sea, uno es chico, yo no sé si todo el mundo le pasa, pero yo siempre me ponía a pensar, ¿pero cómo, no? Y bueno, luego si te interesa vas investigando y te parece inverosímil, pero los libros que son escritos en los colegios son escritos así. Entonces nos van generando una serie de complejos. No todos somos acomplejados, ¿no? Pero hay muchas personas que probablemente viven en ese complejo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué tendría que pedir perdón España
a México o a América, ¿sí? A la cultura inca, que me parece que hay otros historiadores que dicen que no se llamaba el Imperio Inca, pero que de acuerdo a la historia y lo que se ha construido se habla de Imperio Inca, en función a lo que tenían los españoles. ¿En qué eso nos mejoraría como sociedad? Si partimos de eso y comprendo, podría dar yo una respuesta o positiva o negativa, pero si no tengo el correlato de por qué, oye, pídeme perdón, ya, ¿en qué me va a cambiar eso? O no estoy desarrollando históricamente por qué representa esa pedida de perdón, porque no conozco mi historia o la historia, entonces creo que nos quedamos en una falacia, no hay algo claro para sostener esta postura. Sí, bueno, es válido tu posición, ¿no? No, yo sí creo que me parece innecesario que se pida perdón, porque yo me imagino, estoy casi seguro de que si en caso que España lo hiciera, el siguiente paso va a ser que México diga, ahora devuelva todo lo que usted se ha robado, el oro. Y así, o sea, es que la ideología... Pero ya se acabó, pues como si le pidieras al choro que te devuelva tu reloj o tu celular, ya lo vendió, ya. Es que, ¿sabes lo que pasa, Pilita? Es que la ideología de la que tú sabes que estamos hablando, no la ideología de corte democrático, no la ideología de la que tú sabes que yo me refiero. Pero la democracia tampoco es una panacea, o sea, tampoco. No, pero me refiero a esa ideología, ¿no? ¿Cuál es esa? Dilo con sus nombres y apellidos. O sea, esa izquierda recalcitrante, ¿no? Está basada generalmente en una base filosófica hegeliana, o sea, el tema de los opuestos. Esa ideología sobrevive solamente cuando hay opuestos. Eso es, si no hay un opuesto, me creo otra, me invento otro, porque siempre tiene que haber la división, la desunión, eso es, siempre. Pues te digo, o sea, eso no va a acabar. Pero es que, Rafa, es que yo creo que tiene que haber opuestos, ¿sabes por qué? Porque, como decía Alexis Tocqueville en La democracia de América, decía que la democracia estudiada en Estados Unidos en esos años era uno de los modelos más modernos. Ojo, la democracia data de Grecia, o sea, no es tan moderno tampoco, ¿no? Siglo IV, 5 antes de Cristo. Pero la democracia sí. de Grecia de ese momento, ¿no? La democracia hoy día pensada es distinta. Pero digamos, Alexis Tocqueville planteaba la democracia como se veía en ese momento y a lo que se avisoraba, que es lo que hoy día se avisora la democracia. O sea, las personas creen que democracia es solo ir a votar, o que tú pienses lo que un grupito de personas piensa, y si tú piensas distinto, o eres comunista, o eres terrorista, o eres, no sé, en cada país les ponen sus apelativos, ¿no? O eres rojo, etcétera, ¿no? Si todos vamos en una sola línea, como decía Tocqueville, o sea, tú vas a creer que estás haciendo el ejercicio de pensar, pero en realidad hay un grupo que piensa y te dice, esto es lo que debes decir, y eso te voy a hacer creer que tú piensas. Entonces, para mí sí es importante que haya un opuesto, porque si no, estamos siendo corderos arreados y no estamos ejerciendo nuestra capacidad de pensar. Piensa mal, no importa, pero hace tu ejercicio de pensar. O sea, ¿está mal que alguien cuestione? No. A ver, dime, México, tú me dices a España, tú dices que España te debe pedir perdón, y susténtame por qué. Entonces quiero saber cuál es tu razón. O América, explica cuál es tu razón por qué España debe pedir perdón, y discutamos ese tema. Y si no discutimos ese tema, entonces nos quedamos en los simplismos. Y para mí los simplismos no tienen mucho sentido, no soy una oveja yo. Claro, no, o sea, yo me refiero no a la divergencia de corte argumentativo político, sino me refiero a la divergencia en la estructura esencial de la sociedad, que causa división y causa opuestos, y causa convulsión y conflicto. Porque una cosa son las ideas contrarias, que son respetables y con las que hemos convivido y podemos convivir, y en democracia la mayoría votará,
pero otra cosa es generar una crisis de contenido en el tejido social y actualmente en el tejido cultural, que eso sí me parece bastante peligroso. Hay un tema, Pilita, que hemos venido postergando por un tema, porque ahí sí nos vamos a mandar 5 horas, ¿no? Que ya en su momento capítulos y capítulos. Así es, o por capítulos, sí es cierto. Pero bueno, en todo caso, actualmente es un problema de México. A mí particularmente me parece innecesario, pero bueno, respetable, porque también ese grupo político representa a un sector de la población que tiene esas mismas ideas, ¿no? Como también pasa, por ejemplo, en Bolivia, que ahí sí se han creado unos engendros sociopolíticos bastante peculiares, ¿no? Que algún día también hablaremos sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, buena suerte a México, buena suerte a España con este lío. Espero que salgan pronto y se reanuden nuevamente los lazos que tienen ambos países, ¿no? Hay más que los une que los separa. Hay más cosas que los unen, que los separan, como a nosotros con México, pero nuestra, bueno, no mía, de la mayoría, yo no elegí a Dina, nos generó enemistad con México, ¿no? O sea, por una torpeza de los políticos, pero en fin, los políticos hacen más las cosas y yo sigo sosteniendo que los pueblos se hermanan y los políticos hacen que nos distanciemos. Es el problema. Creo que en algún momento ya está llegando el tiempo de que hablemos de política, ¿no? Creo que es necesario para entender también el contexto en el que se está moviendo ahora estas posturas de, oye, pídeme perdón, no me pidas perdón. Perdón, porque si no le has pedido a tu ex que te pida perdón, no creo que tampoco quieras que tu país haga lo mismo. Así que no creo que tengas esa posición. Yo me acuerdo que un amigo estuvo con una flaca una vez y no sé qué, se pelearon por algo y la flaca le dijo, oye, ya, discúlpame, pues, ¿no? Y después le dijo, ya, ahora te toca a ti, pídeme perdón. Ah, sí, recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo, claro. Pobrecito, mi amigo, pero bueno, así son a veces, somos como los países, pues, ¿no? Sí, pues, que cuando no hay madurez, suceden esas cosas, pues. Sí, pues, así es. Bueno, un poquito para entender qué está pasando en este lado del mundo versus parte de la historia española, ¿no? Y que nos mantiene unidos, o sea, tenemos lazos de unión, porque más allá que estemos a favor o en contra, cual fuera la posición, o sea, tenemos vínculos genéticos, o sea, y eso es irrenunciable porque están en tus genes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos eso aprovecharlo? Creo que es importante hacer o buscar esa mirada más que de dividirnos, ¿no? Y entender qué ha pasado en nuestra historia en realidad. En la historia del mundo, ¿no? Así es. Bueno, Pilita, ha sido como siempre todo un placer conversar contigo. Argumentar estos temas siempre son muy, muy, muy enriquecedores. Y ya nos veremos en un próximo video. Así es, Rafita, para mí también siempre es un gusto hablar contigo. A los amigos que nos siguen, que nos miran, por favor no se olviden comentarnos, darnos un like. Algunos nos insultan, pero bueno, es parte de... Nosotros ejercemos nuestro derecho a informarnos y comentar en el ejercicio de nuestra libertad. Así que todos los comentarios son bienvenidos. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Sí, no, ojo, no todos nos insultan, también hay gente que nos escribe de buena manera. Sí, a todos los que nos agreden y nos quieren, a todos los queremos, nuestro corazón es grande. El tema es que somos sinceros, decimos nuestra posición y bueno, si a algunos les gusta, bien, y si a otros no, bien también. Es parte de la vida, ¿no? O sea, seguro que si no estás de acuerdo, lo puedes expresar y es válido. Así es. Bueno, Pilita, nos veremos. Nos vemos pronto, cuídate. Saludos a todos, nos vemos. Saludos, chao, Rafita.